tal? Sean todos bienvenidos, los saluda la maestra Tere. En este video vamos a estudiar las propiedades de los números reales. Así que nuestro objetivo es que al finalizar el video sean capaces de identificar las propiedades de los números reales que se aplican en distintas operaciones. Las propiedades básicas de estos números reales con respecto a la operación adición o suma y a la operación multiplicación son las siguientes. Primeramente, aclararemos que las letras A, B y C me representan tres números reales cualesquiera. La primera propiedad se conoce como propiedad de cerradura. En el caso de la adición me dice que si suman un número real A con un número real B, el resultado será otro número real. En el caso de la multiplicación me indica que si multiplicas un número real A por un número real B, el resultado será otro número real. Por ejemplo, si sumamos 2 más 3, sabemos que 2 y 3 son números reales. 2 más 3 da 5. El 5 también es número real. Si los multiplicamos, 2 por 3 es 6. En este caso 6 también es un número real y esto va a pasar para cualquier par de números reales que yo sume o multiplique. El resultado siempre va a ser otro número real. Por lo tanto, el conjunto de los números reales cumple con la propiedad de cerradura. La siguiente propiedad tiene el nombre de conmutativa. Para el caso de la suma, me está indicando que si sumo un número A más un número B, me va a resultar lo mismo que si sumo primero el número B, luego con el A. En el caso de la multiplicación, si multiplico un número A por un número B, es lo mismo que multiplicar B por A. Eso es que está cumpliendo con la propiedad conmutativa. Dicho de otra manera, el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, si pensamos en dos números reales, el 2 y el 3, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. En ambos casos me da 6. Si lo pensamos en la suma, 2 más 3 es igual a 3 más 2, que en ambos casos da 5. Eso significa conmutativa. La tercera propiedad se conoce con el nombre de asociativa. Este aplica para el caso, en este caso, cuando tenemos la suma de tres números reales o la multiplicación de tres números reales. Para el caso de la suma, me está indicando, aquí el paréntesis indica que se va a realizar primero lo que está dentro del paréntesis. Entonces, yo puedo sumar primeramente B más C y luego al resultado sumarle A, o puedo sumar primero A más B y luego al resultado sumarle C. Finalmente, el resultado tiene que ser igual. Para el caso de la multiplicación me dice que podemos multiplicar primero B por C y luego multiplicar el resultado por A, o podemos multiplicar primero A por B y luego el resultado por C. En ambos casos el resultado es el mismo. Eso es lo que nos indica que se está cumpliendo la propiedad asociativa. La siguiente propiedad se conoce como identidad. Básicamente, la identidad se refiere a elemento identidad en la suma y a un elemento identidad en la multiplicación. ¿Y qué característica tiene ese elemento identidad? Para el caso de la suma, tiene la característica de si yo tomo un número A y le sumo ese elemento conocido como identidad, el resultado no se altera, es decir, el número A queda tal cual. Para el caso de la suma, todos sabemos que al sumar a un número con el 0, pues queda igual a ese número, no se altera. Por lo tanto, la identidad para la suma es el 0, conocida también como identidad aditiva. Para el caso de la multiplicación es la misma idea. La identidad es aquel número que al multiplicarlo por otro número me lo deja tal cual, no lo altera. Y en este caso, todos sabemos que si tomamos un número cualesquiera y lo multiplicamos por 1, queda tal cual ese número sin ser alterado. Por lo tanto, la identidad para la multiplicación es el 1, conocido también como identidad multiplicativa. Siguiente propiedad es el inverso. También se trata de elementos de los números reales. Me está diciendo que para la suma,
cualquier número real va a tener un inverso. ¿Y qué es el inverso? El inverso es un número que al sumarlo el resultado me dé 0, que viene siendo la identidad aditiva. Entonces, si pensamos en un número a, su inverso vendría siendo menos a. ¿Por qué? Porque a más menos a da como resultado 0. Por ejemplo, si pensamos en el 5, su inverso sería el menos 5, porque 5 más menos 5 da 0. Si pensamos en el 6, su inverso sería menos 6. Ahora, para el caso de la multiplicación, el inverso multiplicativo es aquel número que al multiplicarse por un número cualesquiera siempre me va a generar como resultado el 1, es decir, la identidad multiplicativa. Si pensamos en el número a, su inverso multiplicativo sería 1 entre a, porque si multiplican a por 1 entre a va a ser 1. Por ejemplo, supongamos que a es el número 4. Entonces el inverso multiplicativo sería un cuarto, porque un cuarto por 4 da como resultado 1. Si pensamos en el 5, su inverso multiplicativo sería un quinto, porque 5 por un quinto da 1. Finalmente, la última propiedad es la propiedad distributiva. En este caso, se mezclan de alguna manera la suma y la multiplicación. Me dice que si tenemos dentro de un paréntesis una suma y fuera un número que está multiplicando a esa suma, podemos distribuir la operación de la siguiente manera. Multiplicar el número a que está fuera del paréntesis por cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis. Entonces, a entre paréntesis b más c es igual a por b más a por c. ¿Y qué pasa si el número a, si el número que está fuera del paréntesis queda ahora del lado derecho? En este caso lo podemos poner como c y queda fuera del paréntesis del lado derecho. La propiedad distributiva aplica de la misma manera. Es multiplicar a por c más b por c. A continuación veremos algunos ejemplos donde tenemos que identificar qué propiedad de las que acabamos de ver aplica en cada caso. Primer caso, tenemos 3 y entre paréntesis 4 más x. Aquí podemos ver que para realizar esta operación tenemos que multiplicar primero el 3 por 4 y luego el 3 por x, que finalmente nos da 12 más 3x. En este caso, la propiedad que se está aplicando es la propiedad distributiva. Para el siguiente ejemplo, tenemos 3 más 5 igual a 5 más 3. Finalmente, de ambos lados nos genera 8, 3 más 5 es 8, 5 más 3 es 8, que observamos que no importa cuál de los dos sumandos vaya primero, finalmente el resultado es el mismo. Y en este caso, la propiedad que se está aplicando es la conmutativa. Para el tercer ejemplo tenemos 3 por 1/3 igual a 1. En este caso podemos observar que el número que se está multiplicando por 3 me genera como resultado la identidad multiplicativa. En este caso, entonces, este número que está entre paréntesis se conoce como inverso multiplicativo. Para el último caso, tenemos 2 más y entre paréntesis 3 más 1 es igual entre paréntesis 2 más 3 más 1, que me dice, si hago la operación del lado izquierdo, primero voy a sumar el 3 más 1, que me da 4, más 2 me da 6. Y en el lado derecho, 2 más 3 da 5, más 1 da 6. Podemos observar que no importa cuál par sume primero, el resultado finalmente es el mismo. En este caso se trata de la propiedad asociativa. En estos otros ejemplos, vamos a realizar lo mismo. Para el primero, ¿qué observamos? Tenemos 5 más menos 5 igual a 0. Como resultado tenemos la identidad aditiva, es decir, el número que está entre paréntesis se conoce como inverso aditivo, es decir, aquel número que al ser sumado por el 5 me genera la identidad aditiva, o sea, me genera el 0. Por otra parte, el siguiente ejemplo, tenemos menos 4 por 1 igual a menos 4, que observamos que se está multiplicando al menos 4 por un número que no lo altera, lo deja igual. Nos habla entonces de un elemento identidad, y es el elemento identidad multiplicativa. Recuerda que la identidad
es aquel que al ser multiplicado o sumado me resulta el mismo número. El siguiente ejemplo tenemos 2/3 por 3/2 igual a 1. Nuevamente observamos que el resultado es 1, la identidad multiplicativa. Entonces, el número que está entre paréntesis viene siendo el inverso multiplicativo de 2/3. ¿Por qué? Porque multiplicar un inverso por su número siempre me va a generar la identidad multiplicativa. Por lo tanto, el número que está entre paréntesis con el cual se está efectuando la operación viene siendo el inverso multiplicativo. Por último, tenemos 3 más 0 igual a 3. ¿Qué significa? Que le estoy sumando un número a 3 que no me lo está alterando, porque finalmente el resultado sigue siendo 3. En este caso, el número que se está sumando se conoce como identidad aditiva. Pues bien, esto es todo. Espero quede claro el tema. Gracias por su atención.